Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un tema que no es particularmente agradable para mí, pero es necesario, creo yo. Vamos a hablar de Satanás. Y es un tema complejo, es un tema largo, por eso creo que es importante que hagamos un paréntesis en lo que venimos estudiando de Apocalipsis y tomemos espacio para este dragón rojo que nos apareció en el capítulo pasado, en el capítulo 12, ¿no es cierto? Así es que este es el capítulo 13 de esta serie, pero en realidad es un apéndice. Así que no se me vayan a confundir. El número de cada capítulo va a ir progresando, pero en cuanto a los capítulos de Apocalipsis nos estamos quedando un poco atrás. Pero hoy día es importante que profundicemos un poco más en el dragón rojo y lo que él está haciendo todavía hoy en el mundo. Apocalipsis 12 ya nos introdujo con este personaje, lo llamó la serpiente antigua, lo llamó el dragón rojo. Y este personaje fue expulsado del cielo, según nos dice Apocalipsis 12, y no está hablando de la caída original, sino de este momento muy particular en que ya no va a tener o no podrá volver a tener acceso a Dios como lo tenía hasta ahora. Hay diversos pasajes en la Biblia que nos hablan de Satanás. Los más importantes son Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Pero son pasajes altamente simbólicos. Entonces, lo que realmente sabemos de este querubín protector, como lo llama Ezequiel, es bastante poco. Sin embargo, a pesar de eso, se puede construir una tremenda teología acerca de Satanás que vale la pena conocer. Hoy evidentemente no vamos a poder trabajar todo, lo que tal vez en un seminario lleva un semestre completo de estudio acerca de satanología y demonología, pero definitivamente quiero ver un par de temas, y esos son, en primer lugar, los intentos que ha tenido a través de la historia por aniquilar la estirpe, la línea mesiánica. Y en segundo lugar, el propósito general de lograr adoración. Y esto va a ser extremadamente importante para nosotros porque nos lleva a entender en qué estamos parados y por qué se va a desarrollar Apocalipsis, cómo se va a desarrollar en los últimos años de la humanidad. Comencemos por hablar de los intentos por liquidar la línea mesiánica, o sea, lo que llamamos la vez pasada la simiente de la mujer o el pueblo de Dios. Y para eso le vamos a pedir al Señor que nos guíe especialmente en este capítulo. Padre, vamos a abrir tu palabra en muchos pasajes, vamos a ver cosas que son complejas y vamos a también hablar de este personaje que está declarado enemigo tuyo y por tanto enemigo de tu pueblo. Y Señor, nos cubrimos con la sangre de tu Hijo Jesús. Nos cubrimos con tu presencia, Señor, entregamos nuestras vidas y entregamos, Señor, todo lo que somos en tus manos, confiando en tus cuidados, Señor. Guíanos para que nuestra mente sea esclarecida, pero guíanos también para usar esta información, como toda la demás, para beneficio de la extensión de tu reino. Y te pido esto, mi Señor, con gratitud, en el nombre de Jesucristo, el Mesías, el Señor. Amén. Claro que sí. El propósito central de Satanás ha sido siempre dañar a Dios. Y como no puede hacerlo directamente porque Dios es así y Satanás es así, entonces lo hace a través de los seres humanos. En primer lugar, tratando de impedir la restauración del ser humano, de la conversión, de la redención, trata de impedirla por todos los medios, pero cuando ya no lo logra, sino que alguien definitivamente se convierte, entonces trata de malograr su testimonio y si no logra eso tampoco, lo que va haciendo es tratar de impedir la instauración del reino mesiánico. Eso ha sido a grandes rasgos la carrera, los métodos satánicos a través de toda la historia. Y lo vemos desde el principio, ya desde el huerto de Edén, donde como ves aquí en la imagen, y que usamos esto también, esta imagen cuando hablamos un poco acerca del pueblo de Dios, logró
la caída del ser humano tan temprano como en la primera pareja. Y logrando la caída, logró tener una simiente para sí. Los ángeles no pueden reproducirse, nos informa la Escritura, pero él pudo tener esta simiente a través de la caída, o sea, logró un derecho, logró la corona, por así decir, que Dios le había delegado a Adán, y él la asumió para sí. Por tanto, sí, él es el dueño hasta cierto punto de los reinos de la tierra, y también tiene el derecho de tener simiente, que es toda la humanidad. Y por eso es tan importante que mantengamos siempre en perspectiva este versículo que tienes acá, de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dentro del pasaje de Colosenses, lo que trata de decir es que esta redención que Dios nos ofrece por la sangre de Jesucristo es en realidad un traslado de nuestro hábitat natural, de ser parte de las tinieblas, de ser simiente satánica por naturaleza, por derecho, por nacimiento, y nos traslada al reino de su Hijo, que es el reino de la luz. Y como ves aquí en el dibujo, después de la caída, la simiente de la mujer es aquella que se mantiene en fe, y por eso lo llamamos el pueblo de Dios. Pero Satanás ganó el derecho de tener simiente, que como te dije es todo el resto de la humanidad. Y estos dos están constantemente en oposición. Eso es el punto número 1. Y es muy importante que lo tengamos presente. En segundo lugar, en Génesis 3:15 hallamos la primera indicación de una profecía mesiánica. Eva creyó que esta simiente que Dios levantaría de ella y que aplastaría la cabeza de la serpiente sería su hijo, el primer hijo que tuvo, Caín. Sin embargo, Caín demostró con creces que lejos de ser este hijo adquirido para derrotar a Satanás, era nada menos y nada más que simiente satánica. Y por tanto, a través de él, Satanás logró el primer asesinato y justamente en contra de un Abel que ya mostraba ser parte de la simiente de la mujer, o sea, del pueblo de Dios, la gente de fe. Así avanzó la historia y se fue mostrando cada vez con más claridad que existían estas dos simientes constantemente en oposición. Y Satanás logró que la simiente de la mujer se empezara a corromper y a volverse en contra de su Dios. Aparentemente al principio por la unión terrible, antinatural de ciertos ángeles caídos con mujeres, que es lo que nos relata Génesis 6, y de esa manera se fue corrompiendo la raza humana hasta llegar a la época de Noé, donde nos dice la Escritura que solo Noé permanecía justo delante del Señor. Así que Dios decidió raer a la raza humana y comenzar de nuevo con Noé. Pero pronto, después del diluvio, ya se vio que la raza humana permanecía en esta dualidad, siendo por naturaleza simiente de Satanás, y solo por medio de la fe podía pasar a ser pueblo de Dios. De manera que todo esto mostró que Satanás estaba definitivamente logrando mucho terreno, ya desde muy temprano en la historia humana. En tercer lugar, y estos van a ser 11 tips que yo creo que todo estudiante de la Biblia debería manejar, pero así con los dedos, muy bien, porque es la manera de entender los propósitos, la carrera de Satanás y con qué tipo de enemigo nos enfrentamos a diario. Cuando Israel ya era un pueblo numeroso, pero era esclavo en Egipto, encontramos un decreto que no me cabe la menor duda, tiene su origen en Satanás. Este decreto para cometer un genocidio en Éxodo capítulo 1, versículo 22, donde dice: pero Faraón ordenó a todo su pueblo, echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Eso fue un intento genocida contra Israel ya en aquella época tan temprana. Y por supuesto podemos ver a Satanás detrás de todo eso. En la época persa, muchos siglos después, encontramos otro dato bien interesante, otra pista de los intentos satánicos de destruir la simiente de
de donde vendría el Mesías. Entiéndeme que ese es el objetivo, no es solamente molestar al ser humano, que eso ya básicamente lo logró en el principio. El ser humano es simiente satánica, a menos que se convierta. Pero lograr destruir la simiente de la mujer de la cual vendría el Mesías, ese ha sido su gran objetivo. Y en Esther capítulo 3, versículos 8 y 9 leemos: Entonces Amán le dijo al rey Asuero: Hay en tu reino un pueblo, se refería a Israel, que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. Y casi lo logró, si no fuera por la gracia que Dios puso sobre la reina Esther, para que ella pudiera hablarle a Asuero y mostrarle en definitiva los planes malignos de este personaje Amán. Tiempo después, eso ya lo vimos cuando estábamos estudiando la serie de Daniel, también encontramos un momento muy particular de la historia de Antíoco IV Epífanes contra el pueblo de Israel, donde se produjeron grandes masacres, un intento programático también de destruir la adoración judía en términos del templo y cambiarla, helenizarla, y a propósito de eso, grandísimas matanzas. Continúa el tiempo, la historia, ¿no es cierto?, va avanzando y uno dice, bueno, ¿qué más va a hacer el diablo? Bueno, el diablo se paró, como vimos en Apocalipsis 12, se paró delante de la mujer, en este caso, ilustrada por María, sí, literalmente, se paró para tratar de destruir al niño que venía al mundo, el Mesías encarnado. Y entonces a través de Herodes el Grande, claramente se produjo esta terrible matanza de los niños de Belén, pero el Señor protegió a su Hijo Jesucristo. Y como te dije la vez pasada, María no es la mujer, pero evidentemente es parte de, la representa a todo este Israel justo que ha permanecido gracias al Señor y no gracias a otra cosa a través de los siglos. En séptimo lugar, encontramos ya cuando el Señor estaba entre nosotros, este tremendo episodio de las tentaciones en el desierto. Sin duda el Señor Jesús tenía que librar esa batalla y derrotar al diablo en su ambiente, el ambiente del desierto. Sin embargo, las tentaciones dejan mucha enseñanza importante para nosotros, porque allí nos damos cuenta que en primer lugar, Satanás intentó desviar al Señor de la obediencia radical al Padre y de esa manera eliminaría el trabajo mesiánico desde su mismo origen. Pero además nos da otra pista interesantísima y súper importante, y es que Satanás ha buscado desde siempre adoración para sí en reemplazo de la justa adoración al Padre y al Mesías sobre todo. Él es un anticristo, es uno que pretende reemplazar a Cristo, no solamente estar en contra de Cristo. Recuerda que alguna vez vimos lo que significa anticristo. No es solamente estar en contra, sino ponerse en lugar de. Así que en esa tentación famosa donde le dice, si tú postrado me adoras, yo te doy todos los reinos de la tierra. Y claro, los reinos los maneja él, pero Jesús le dijo de inmediato en primer lugar, jamás te adoraría a ti, porque todo ser humano, a quien estoy representando, debe adorar a Dios y solo a Él. Y en segundo lugar, mi Padre me dará los reinos, pero no de la manera que tú estás pretendiendo, sino conforme a todas las profecías que vienen ya del Antiguo Testamento y comienzan a cumplirse con mi venida. Parafraseando las palabras de nuestro Señor, eso es básicamente lo que le dijo a este perverso ser, que a decir verdad, no sabemos ni siquiera por qué Dios lo creó. Sabiendo todos los perjuicios que iba a hacer, esta es una pregunta sin contestación. ¿Por qué Dios decidió crear a este querubín en lugar de dejarlo fuera de la ecuación? No tengo idea. Es una gran pregunta que le haremos alguna vez al Señor o no. Pero el cuento es que ¿por qué existe? Ya es un problema. Y asimismo todo lo demás que Dios le permite. Sin embargo, esta batalla cósmica
que se libra en los lugares celestiales y que redunda aquí en la tierra, es parte de los propósitos de Dios y de una manera u otra le llevan a Él más gloria, especialmente porque a través de eso Satanás queda derrotado una y otra vez por la fidelidad, el testimonio, la firmeza en la fe del pueblo de Dios. En octavo lugar, fueron muchos los intentos de sacar a nuestro Señor de curso y de enfrentarlo directamente, hasta que finalmente se logró lo que para Satanás debió haber parecido una victoria, la cruz. Pero aún así, el Señor lo derrotó en ese mismo lugar con la resurrección al tercer día, porque la vida del Dios de la vida finalmente logró derrotar al agente al que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás. Y Jesús nos dio una pista bien interesante en Juan capítulo 8, versículo 44, como tienes aquí en la lámina. Ustedes son de su padre el diablo, le dijo Jesús a sus opositores en un momento, y quieren cumplir los deseos de su padre. ¿Cuáles eran esos? Matar. Quien desde el principio ha sido un homicida. Esa es la característica del diablo, de Satanás. Y lo vemos ya en el huerto, influyendo a Caín para matar a Abel. Ha sido un homicida desde el principio y la muerte del Señor en la cruz, sin duda, le produjo mucha alegría a este terrible personaje. Pero al final de nada le sirvió, sino que es el camino planeado por Dios para la redención del ser humano. Y fue vencido al final en la resurrección. En la semana 70, Israel, la mujer finalmente vestida de sol, va a ser perseguida de manera extraordinaria. Y es precisamente lo que vemos acá, que es este pueblo del cual vino el Mesías, como estudiamos en Apocalipsis 12, pero al final, como el mismo Apocalipsis nos dice, los reinos serán del Cristo, del Mesías de Dios. Así como también ya lo afirma el Salmo número 2, y que es una proclamación: ¿por qué ustedes, reyes y reinos, se ponen en contra del Mesías? No hagan eso, porque se inflama su ira. Finalmente el cetro es de él. Pónganse en línea. Y eso debiera entenderlo todo ser humano. Pero ustedes saben, la lucha que llevamos es una lucha en oración, en fe, para que las almas, para que la sensibilidad humana pueda doblegarse y renunciar al orgullo y a la independencia para recibir el señorío de Cristo, que es nuestra salvación, es la manera adecuada de vivir. En noveno lugar, y ya estoy llegando hasta el final, en esta carrera satánica, antes del milenio, Satanás será atado. Eso es una gran noticia, por 1000 años. Sea esto literal, exacto o no, ya lo estudiamos y lo estudiaremos con más profundidad en Apocalipsis 20, pero leamos esos dos versículos que son importantes. Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Una gran noticia para la humanidad. Es la única etapa en toda la historia humana en que el diablo no va a estar influyendo directamente en los quehaceres humanos. Y hay que tenerlo muy claro. Hoy en día, Satanás y sus ángeles, principados y potestades, ángeles terrestres, demonios, todo, influyen a la humanidad permanentemente, y es una lucha espiritual constante que se libra por el principio del desplazamiento. ¿Recuerdas Daniel capítulo 10? Bueno, hay que tener eso muy presente, pero en esta etapa, por 1000 años, Satanás finalmente será atado y no será parte de la ecuación. Y por último, esta carrera del diablo finaliza en que por alguna razón es soltado nuevamente Satanás y él vuelve a lo mismo de antes, es decir, a tratar de lograr engañar a la humanidad para ponerla en contra de Dios. Y lo terrible, lo triste, ya lo veremos cuando lleguemos a Apocalipsis 20, es que lo logra. Y nuevamente es como que el ser humano no hubiera aprendido nada, ni siquiera con 1000 años de Satanás atado y toda la historia. No se ha aprendido y simplemente el ser humano vuelve a rebelarse. Tremenda historia.
Pero en ese tiempo entonces Satanás será echado al infierno, al lago de fuego, que en este momento, escúchame bien, está vacío. Nadie lo ocupa. Satanás no es el príncipe del infierno. Él teme al infierno porque es su lugar final. Satanás será echado a ese lugar junto con los ángeles que cayeron con él y lamentablemente todos los seres humanos que no hayan procedido al arrepentimiento. Así es que ese es el destino final cuando se cumplan los 1000 años y volvamos a al principio, por así decir, porque serán creados nuevos cielos y nueva tierra y Dios volverá a su plan A, es decir, el huerto para el ser humano redimido, siguiendo a su Dios y teniendo comunión siempre con Él. Eso es parte de nuestra historia. Muy resumido en estos 11 puntos, de verdad rapidísimo, pero necesario de entender. Ahora me quiero meter en un tema que tiene que ver, por supuesto, con el diablo, seguimos hablando de él, pero que es más complejo todavía y necesito toda tu atención. Y repásalo más de una vez, ve este video todas las veces que necesites hasta quedar claro con lo que voy a ir diciendo, porque a pesar de que voy a tratar de ser claro y me apoyo en las láminas y todo, es solamente un resumen muy grueso de investigaciones amplísimas que existen a través de la historia humana de este propósito satánico de lograr adoración. Y para eso me voy a centrar específicamente en la historia de la adoración del fuego y de la serpiente. Recuerda que a Satanás se le llamó la serpiente antigua y no es por casualidad, sino porque ha sido desde ahí, desde el jardín del Edén, uno de los caballitos de batalla de él para lograr adoración. Vamos a ver que él ha procurado en toda la historia desviar la adoración humana de Dios a cualquier otra cosa. Por supuesto, en última instancia, él pretende recibir esa adoración. Pero si no lo logra directamente, no importa. Con que la gente no adore a Dios, en principio le basta. Porque al no adorar a Dios, vivimos enajenados de Él. Y enajenados de Dios no somos otra cosa que simiente satánica. Entonces Él nos tiene cautivos en su estilo, en su forma de mundo, en su cosmos. Y de esa manera no hay gloria para Dios, no hay transformación en nosotros y nos transformamos en seres enajenados, brutales, oponentes unos de otros, no prójimos. Y finalmente el mundo se vuelve un caos, la violencia reina y todo lo que nosotros vemos a diario, bueno, eso es su propósito final, logrando que el mundo, que la gente no adore a Dios. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la palabra dragón, y sobre todo el dragón rojo, vas a encontrar imágenes como la que tienes acá. Y por supuesto pensamos en los dragones tipo chinos y también los dragones de las leyendas medievales, ¿verdad? Así como Game of Thrones o Harry Potter, ese tipo de dragones. Pero a decir verdad, la palabra dragón, o sea, dracón en griego, era más bien, como ya vimos en Apocalipsis capítulo 12, una serpiente con características fabulosas. Eso es lo que entendía un griego parlante de la época de Juan que está escribiendo Apocalipsis. Un dracón. Y por supuesto ya tenemos indicios en los Salmos y en otras partes del Antiguo Testamento al hablar de Leviatán, al hablar de Behemoth y otro tipo de seres mitológicos casi, ¿no es cierto?, pero que no corresponden a estos dragones como nosotros los entenderíamos, sino que más bien en Apocalipsis 12, versículo 9, nos habla de la serpiente antigua. Serpiente es otra palabra, no es dracón, sino que es la palabra ophis, que significa serpiente, y que nos retrae a Génesis capítulo 3, donde está la primera vez la aparición de la serpiente que llevó a Eva a cometer la primera desobediencia. Y allí la palabra serpiente en hebreo se dice nahash.
y viene de una palabra, de un sustantivo que es nahash, que significa susurro, como el de los conjuros de magia que se hacían en el pasado. Entonces, de ahí viene la palabra serpiente y hasta el sonido nos recuerda a una serpiente, como un susurro, nahash. Bueno, en todo caso, la idea que habría tenido una persona en aquel entonces de esta serpiente antigua habría sido, por ejemplo, como la de este dragón mitológico llamado Kur, que es como una serpiente enorme y que en esta leyenda del dragón Kur, en la mitología sumeria, tenía control, cierto dominio sobre el mundo inferior. Y yo creo que la mejor representación tal vez sería el basilisco, que es la reina de las serpientes en el mundo griego, y ahí tienes una representación. En Harry Potter también encontramos las dos cosas, tanto el basilisco como los dragones, ambos usados en cierta manera como representaciones del mal, aunque en Harry Potter la verdad es que está todo terriblemente mezclado. Ahí está la hechicería y cosas muy reales que se muestran en esa serie. Hay personas que me critican por ver ese tipo de series, pero yo les digo que si no viera estas cosas, en primer lugar no sé lo que la gente está viendo, y en segundo lugar no tengo cómo refutarlo o entender lo que se está tratando de enseñar al mundo. Porque esto no es casualidad, no es que a alguien se le ocurrió escribir estas cosas y después hacer un gran bestseller de esto, sino que tiene que ver con planes muy programáticos y estratégicos del mundo del entretenimiento para meterle al ser humano el que la magia no es mala, los demonios no son malos, los espectros finalmente tienen su lugar, los fantasmas existen, etcétera, etcétera. Y todo eso es parte, así como muchas otras cosas, de los zombies, de los demonios, de los vampiros, de los licántropos. O sea, la gama de lo que están tratando de enseñarle a las personas es amplísima y hay que tener mucho, mucho ojo, porque algunas de estas cosas son muy, muy reales. Bueno, además de eso, nos habla de la palabra rojo, y por eso quiero mostrarte ya esta imagen que creo que es la mejor representación de lo que la Biblia pretende decir al hablar del dragón rojo. Habla de una serpiente, no de un dragón al estilo medieval, y la palabra rojo, puros, viene de la palabra pur, que significa fuego. Entonces, ciertamente puros es una palabra que puede traducirse rojo, no es la única palabra rojo en griego, pero sí puede traducirse, pero el origen, la etimología viene de fuego. Y por lo tanto, en mi opinión, una mejor traducción que dragón rojo sería más bien una serpiente ardiente o una serpiente de fuego. Y esto es muy importante, el círculo de fuego, la serpiente de fuego, algo que en la mitología la vamos a encontrar repetidamente en todas las culturas y en todas las latitudes de este mundo, porque es la estrategia satánica para desviar en primer lugar la adoración y trasladarla hacia sí mismo a través de la serpiente. Déjame hacerte un recuento histórico. Comenzamos muy atrás, en la época de un señor llamado Nimrod. Tal vez te suena porque en Génesis capítulo 10, versículo 8, nos dice que Cus engendró a Nimrod. Es decir, Nimrod era nada menos que nieto de Cam, que era hijo de Noé. O sea, Nimrod era bisnieto de Noé. Y es el primer cazador, por eso en los grabados sumerios, en los grabados babilónicos, acadios, asirios, se encuentra así siempre cazando a Nimrod. Pero su apelativo antiguo es el gran cazador opuesto a Dios. No perdamos eso de vista. Su reino era muy amplio. Podríamos decir que es el primer creador de un imperio de la antigüedad. Y estoy hablando realmente de muy, muy atrás, o sea, bien cerca de Noé. Y ya en esta época, en las planicies de Sinar, a este señor se le llamaba Nemrod o Nimrod. Y los escritos mesopotámicos, asirios, babilónicos, a eso me refiero, Nimrod se le llama Ninus, que era el fundador de Nínive.
Es decir, tenemos aquí al primer fundador de una ciudad importante, capital de un gran imperio. Mientras Caín fue el primer fundador de ciudades donde se producían civilizaciones, y eso es mucho más atrás, Nimrod ya vemos esta fundación de un imperio muy importante. Es más, en las tradiciones judías, esto no es Biblia, pero tradiciones judías, a Nimrod se le atribuye el haber dirigido la construcción de la Torre de Babel en oposición de Dios. Vamos adelantando entonces en la historia, y la esposa de Nimrod se llamaba Semíramis. Algunos la pronuncian Semiramis, pero aparentemente, según la forma en que se escribía en estos idiomas antiguos, debe decirse Semíramis. Ella estaba casada con Nimrod, y luego, después de la muerte de Nimrod, ella dijo que había concebido del sol, que los rayos del sol concibieron en ella a un hijo, y cuando nació su hijo llamado Tamuz, ella dijo que este era la reencarnación de Nimrod, vale decir, la reencarnación de el sol. De ahí en adelante se deificó a Nimrod como el dios sol y a Tamuz como la reencarnación del sol o la encarnación del sol en un hijo divino. Y fíjate que esto, según la leyenda asiria, ocurrió en la Saturnalia, que es el 25 de diciembre, según el calendario babilónico. Así es que Semíramis, en aquel entonces, decretó, de alguna manera, que todo el mundo la siguió, que ella y Tamuz debían ser entendidos o considerados como dioses. Tamuz como la encarnación del sol, que era su padre Nimrod, y ella como la reina del cielo. Semíramis es la reina del cielo. Y aquí hay una imagen que es muy característica del mundo antiguo, donde vemos a Semíramis con su hijo Tamuz mamando de su pecho, porque aunque él es el hijo divino, ella es la reina del cielo. Y me imagino que ya te está sonando parecido a algo que nosotros conocemos, precisamente. La imagen característica de la Virgen María amamantando al niño Jesús. La Biblia nunca deifica a María, nunca jamás. Pero la teología católica, a partir de la Edad Media, sí lo hace, asumiendo precisamente estas antiguas leyendas sumerias, leyendas mesopotámicas, leyendas asirias, que fueron trasladándose a distintas partes del mundo, como vamos a ver, y por supuesto llegaron a Roma también. Muchos dicen que a través de los etruscos, podrían haber sido otros pueblos, pero da lo mismo en este caso. Y era claramente esta forma en el mundo romano, y esto entró a la Iglesia Católica cuando ya el cristianismo dejó de ser perseguido y se transformó en la religión oficial del Imperio Romano. Vamos a ir viendo eso más adelante cuando hablemos un poco más de la Iglesia Católica, pero ahora solo mostrar esto. Así es que este cuadro de Nimrod, el dios Sol, Semíramis, la reina del cielo, y Tamuz, el hijo de Dios encarnado, y naciendo el 25 de diciembre, es claramente una leyenda que pretendía desde muy temprano ensuciar, reemplazar, quitarle valor a la gracia de Dios en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y por eso tenemos esto en Babilonia, como te dije, Asiria, Sumeria y todos esos pueblos, con la historia, la leyenda de Semíramis y Tamuz, su hijo, ¿verdad? Y su padre Nimrod. Pero lo vemos lo mismo en Egipto, con la Horus, o también Osiris, y su madre Isis. Y lo mismo lo vemos en la India con Devaki y Krishna. Así es que esto aparece por todo el mundo, y claramente está también en la iglesia romana. Aquí un cuadro para que se vea más claro de la representación de María. Esto lo vemos entre los egipcios,
los mayas, los aztecas, en la India, entre los griegos, entre los romanos, entre los druidas. En todos ellos encontramos esta importante y famosa leyenda de la madre de un hijo divino, la reencarnación del sol en la tierra. Así es que Semíramis, en el fondo, ha sido adorada a través de los siglos con distintos nombres, como diosa de la fertilidad, como diosa de la abundancia y de muchas otras cosas, con nombres como Isis, Venus, Acera, Diana, Ashtarot e Ishtar, sobre todo en el Medio Oriente, en Mesopotamia. Así es que, escúchame, la Biblia sí habla de la encarnación de Dios y lo hace de manera preciosa, milagrosa, con una joven virgen, con el Espíritu Santo viniendo sobre ella, cubriéndola, con un nacimiento virginal, en un ambiente, en un tono de pureza extraordinaria, jamás confundiéndolo con el sol por ningún motivo, sino que es el Espíritu del Dios Todopoderoso que te cubrirá, le dice el ángel Gabriel a María, te cubrirá con su sombra y de él concebirás un hijo que no tiene padre humano, pero que queda en este sentido con esta diferencia y usa este vehículo de una mujer, pero no es ella la extraordinaria, sino que él es la encarnación de Dios. Así que la Biblia nunca deifica a María, a diferencia de la teología católica, y que ya sabemos de dónde viene. Una más de las tantas estrategias satánicas para desviar la adoración humana y que ha entrado a través de la Iglesia Católica, la gran perversión del cristianismo, a través de los siglos, como tantas otras que vamos a ir viendo. El culto al sol puede verse en todos los panteones de la antigüedad. Por ejemplo, aquí tenemos, tal vez el más clásico, en Egipto, la adoración al dios Ra. Y precisamente nos encontramos con el sol rodeado por la serpiente, la manifestación o la representación más clásica del dios sol. Y que encontramos los dos elementos. El dios sol, representado por fuego, en la tierra el sol se representa por fuego, y por supuesto la serpiente, que está siempre involucrada en todo esto. En Babilonia está el dios Shemesh, ¿no es cierto? En hebreo se dice, en hebreo se dice Shemesh. En babilonio, que es el acadio, se dice Shamash. Entonces es otra la palabra, pero bueno, aquí le puse el hebreo. Sin embargo, interesantemente, igual como vamos a ver en Grecia y en Roma, el dios principal de los babilonios no era el sol, sino Júpiter, que es representado por el dios jefe del panteón, que es Marduk. Y aquí en este grabado que encontré, estás acompañado de su dragón. No podía faltar más, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta forma, la adoración al sol, Júpiter como el planeta más importante, porque aquí empezamos a ver la adoración a los astros, y la serpiente metida que no podía faltar. En Grecia es el dios Helios. Y esto es muy importante porque también entre los griegos el dios principal es Júpiter, que ellos lo llamaban Zeus, pero entre los romanos volvió a su nombre Júpiter. Pero Helios, que era el dios sol, el dios de la carroza, que se levanta en la mañana, ¿no es cierto?, y va con su carroza, el sol, para rodear la tierra. Es interesante que a través del tiempo Helios fue cada vez más identificado con el dios de la luz, Apolo. Apolo era hijo de Zeus, sin embargo, fue esta identificación. Y tal vez en este minuto no te dice mucho, pero va a ser muy importante en unos segundos más. Así que mantén eso presente. Helios con esta identificación de Apolo. Helios entonces cada vez más identificado con Apolo, como vemos en esta otra lámina. Ahí hay un cuadro, una estatua del dios Apolo. Cuando llegamos a Roma aparece algo muy interesante, porque Helios ya es adorado como el sol invicto.
Y nos encontramos con algunas fiestas que empiezan a retrotraer toda la mitología pagana antigua y que entran nuevamente a la iglesia cristiana, la iglesia católica del siglo IV en adelante. Esta me refiero a la famosa fiesta de los Brumales, que era una fiesta dedicada al sol y que se celebraba poco después del solsticio de invierno, por lo general el 25 de diciembre. Es la fiesta de la Saturnalia, o sea, otra vez dedicada a Saturno, que empezaba el 17 de diciembre y duraba por 7 días hasta el 25, ¿no es cierto? Y es en honor al dios de la semilla, del vino, Saturno. Y esta fiesta tenía, según dice la historia, características muy similares a nuestra Navidad actual. Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol, o sea, el Natalis Solis Invictis, que es el nacimiento del sol invencible o sol invicto. Y era personificado por el dios Mitra. Hay tantos detalles que no puedo mencionarte, no puedo contarte acerca de la mitología. Si quieres, estúdialo, pero este resumen espero que sea suficiente. ¿Pero qué me está diciendo, pastor? Me imagino que estás pensando que la Navidad es una invención, es totalmente pagana, que no debemos celebrarla más. Mira, permíteme hacer un alcance acerca de la Navidad, porque no es lo que quiero ver hoy día, pero es importante. No hay forma de saber realmente con certeza cuál fue la fecha en que nuestro Señor Jesús vino al mundo. La encarnación existió, es obvio, y por lo tanto un día fue. El 25 de diciembre pudo haber tenido estas características paganas que estamos viendo acá, como esta fiesta dedicada al sol, y que una vez más, como hizo muchísimas veces, la Iglesia Católica temprana, que ya se estaba corrompiendo con la autoridad del Imperio Romano, pudo haber tomado esta fiesta pagana y haber superpuesto una fiesta cristiana, en este caso la Navidad, para tapar la fiesta pagana y de esa manera llevar a la gente a adorar, en el fondo, a Tamuz, porque eso era el nacimiento del Hijo del Sol, pero que con el tiempo la gente se va olvidando y va quedando la simbología cristiana. Pero el cuento es que en el fondo todo esto es una adoración a Nimrod, Semiramis y Tamuz, introducida subrepticiamente a la iglesia cristiana. Ahora, hay cierta probabilidad de que Jesús naciera a fines de diciembre. Yo lo he mostrado muchísimas veces en mis estudios y no puedo saberlo con exactitud. Hay otros que proponen que fue en septiembre y hay otras fechas. La verdad no importa tanto. Hoy en día esa fecha exacta se perdió. Y si la celebramos el 25 de diciembre, los verdaderos cristianos nunca estamos metidos en este paganismo, sino que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación. Y la fiesta es importante per se, y no vamos a dejar de celebrarla, porque la Iglesia Católica hubiera metido una cuchufleta como ha tenido por costumbre a través de los siglos, o porque detrás de eso haya habido una fiesta pagana. Nosotros sabemos lo que estamos celebrando. Ahora, si tú estás confundido con el árbol y los regalos, y ya te paganizaste realmente en la celebración de la Navidad, hermano querido, tienes que volver atrás. Pero eso no tiene que ver con la fecha, tiene que ver con el espíritu con que uno celebra las cosas. La Navidad no se trata de regalos, del viejito pascuero o de Santa Claus, no se trata de los Reyes Magos, no se trata de Tamuz ni nada por el estilo. Se trata de la encarnación del Hijo de Dios para la salvación de la humanidad. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Los regalos son para Él. Y los regalos verdaderamente son el corazón arrepentido, una fe bien puesta. Enséñale eso a tus hijos y sigue celebrando la Navidad, la verdadera Navidad. Sigo un poco. El culto al ejército de los cielos comienza entonces, tan atrás como en la época de Nimrod y Semíramis. Ya entre los profetas del Antiguo Testamento vemos la tremenda lucha por lograr que la humanidad no cayera en esto. En Deuteronomio 4:19 leemos:
No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y tienen que ver con otras cosas. Para Dios, el sol, por grande y maravilloso y fulgurante que sea, es solamente un siervo, un servidor del gran creador. Asimismo la luna y todas las estrellas. Por eso los ángeles son representados con las estrellas, porque sirven a Dios. Pero el ser humano cambia la adoración que le corresponde al Señor y la transforma en adoración a la creación. Y ese es el gran pecado y que Satanás ha aprovechado desde el principio. Israel aprendió estas cosas y por eso Moisés ya les advierte en esta temprana época, y fue un caballito de batalla este pasaje, como lo puedes encontrar en muchos otros pasajes de los profetas, advirtiendo que no debe haber adoración al ejército del cielo. Pero eso se produjo incluso en el templo de Jerusalén. Israel aprendió esto ya en Egipto, donde se producía la adoración a los astros, incluyendo el famoso horóscopo como medio de adivinación. El sol siempre fue el elemento mayor y su representación en la tierra, el fuego. Y entonces, una vez más, repito, todo esto gira en torno a lo que podríamos resumir con esto. Adoración al sol, representado por el fuego en la tierra, y adoración a la serpiente. En el mundo antiguo, la serpiente siempre fue un equivalente a la adoración al sol. Y en Egipto lo vemos con claridad en ese círculo del sol, círculo de fuego, rodeado por una culebra. Así que por eso pongo estos dos símbolos acá unidos, la serpiente y el fuego. Si el Dios era el gran iluminador del mundo, y siempre lo ha sido, la serpiente en el mundo antiguo, en las creencias antiguas, era el gran iluminador del mundo espiritual, enseñándole al ser humano el bien y el mal. O sea, exactamente al revés de lo que nos dice Génesis, que precisamente por la mentira de la serpiente, el ser humano se independizó de Dios, queriendo saber acerca del bien y del mal, independiente de Dios. Y esa independencia es el pecado original. Y viene a través de la mentira de la serpiente. Sin embargo, en el mundo antiguo, esta serpiente logró precisamente convencer a la gente de que así como el sol ilumina el mundo y permite la vida, así también la serpiente ilumina el mundo interior, la sabiduría, el mundo espiritual. Y es el gran regenerador de nuestro interior, enseñándonos acerca del bien y del mal. Y eso lo vas a encontrar en todas las culturas. Una nota breve pero interesante es esto de los sacrificios humanos al sol. Y lo encontramos otra vez en muchísimas culturas. Nimrod fue deificado después de su muerte, pero él mismo no, según los escritos asirios, porque insisto, esto no aparece en la Biblia, él no se sentía más que un volcán, que significa en su idioma sacerdote de Baal. ¿Ok? Son estas dos palabras. Sacerdote en hebreo se dice kohen, de la raíz kahan, que significa servir a un dios. Entonces, juntando estas cosas, Baal significa señor. Servir a Baal se dice, algo se diría en completo, Kahan Baal. Y puesto al revés, Bol o Baal Kan. Y de ahí viene la palabra que ya conocemos de sobra, volcán. Y por supuesto, aparentemente esa es la etimología más antigua de Vulcán, que es el dios romano del fuego, Vulcano. Se ha intentado en la mitología hacer una conexión de Vulcano con Hefesto, el dios griego de la herrería, el dios herrero de los dioses. Pero es un poco forzada esta equivalencia. Para mí, Vulcano tiene una etimología mucho más antigua y un origen más antiguo aún,
Y esto a mí me cuadra bastante. No lo puedo asegurar, insisto, esto es mitología, por lo tanto no es Biblia, pero cuando lo vemos repetido en todas partes del mundo, me deja mucho que pensar. Nimrod, entonces, o equivalente al dios fuego, además fue el gran devorador de los sacrificios humanos, porque comienza de muy temprano ya a hacerse sacrificios humanos, especialmente de niños, y entonces a Nimrod, o el dios Sol, se le empezó a conocer como el gran devorador de niños. Y este tema de los dioses devorando niños, especialmente a sus hijos, lo vemos en muchas mitologías también. En Oriente Medio vemos, por ejemplo, a Moloch. Aquí tenemos una representación del dios Moloch, el dios del fuego, el dios rey, al cual se le ofrecían sacrificios de niños, inmolándolos en los brazos ardientes de este dios. Y también a Baal, que como dije significa señor. Esto lo vemos, por ejemplo, en los fenicios, que sacrificaban a sus primogénitos a Cronos y Saturno. Lo vemos también en los rodianos, o sea, el pueblo de Rodas, en los cartagineses, en los druidas, o sea, toda esta franja mesopotámica, europea, que llega, por supuesto, a Roma, y de ahí, o antes de eso, en las primeras expansiones humanas, llega también a Latinoamérica, porque lo vemos claramente en las usanzas y sacrificios de los incas y de los aztecas. Así que esto de los sacrificios humanos es muy importante. El principio antiguo de la ley mosaica, de que los sacerdotes debían comer parte de los sacrificios como representación de que Dios estaba aceptando el sacrificio del adorador, esto que en términos de la ley mosaica es algo muy puro y que Dios prohibió terminantemente que los sacrificios fueran humanos, esto también se trasladó a el paganismo, solo que allí sí fueron sacrificios humanos. Y por tanto, los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, se conocía como el que devoraba carne humana. ¿Y sabes cómo se le decía al sacerdote que hacía eso? El siervo de Baal, que en la lengua de ellos es Caná Baal. ¿Sabes tú que nadie sabe exactamente la etimología de la palabra caníbal? Aquí te presento una posibilidad. Hay algunos que piensan que de aquí viene la palabra caníbal, de Caná Baal, o sea, el siervo, el sacerdote siervo de Baal. Y que era precisamente por esto, porque devoraba parte del sacrificio que se hacía al dios Baal o a Moloch o a cualquier otro de esa región. Todo esto, tristemente, es parte de esta carrera satánica por desviar la adoración, hacerla grotesca, infame, una burla, una imitación grotesca de lo que la Biblia nos enseña. Y termino el episodio de hoy, que yo sé que ha sido un poco más largo, pero importante creo y necesario, a pesar de que, insisto, es solo un resumen. Termino con la importancia del fuego y la serpiente en Roma, porque a partir de Roma entra nuevamente en lo que conocemos como el cristianismo primitivo, la Iglesia Católica, no en todo el cristianismo, pero sí en esta antigua iglesia. Y en el cristianismo antiguo, en el mundo romano antiguo, de todos los dioses que se adoraban, dos eran sin duda los más importantes. Uno era el fuego eterno, conservado en el templo de la diosa Vesta, y en segundo lugar, la serpiente epidauriana sagrada, que es una representación, la epidauriana, de Esculapio, o entre los griegos se decía Asclepio, ¿ya? Asclepio entre los griegos, Esculapio entre los romanos. Y Esculapio era nada menos que hijo de Apolo. ¿Y qué dijimos antes de Apolo? Que con el tiempo fue hecho una representación de Helios, o sea, el dios de la luz, ahora el dios del fuego, el dios Sol, y que tiene un hijo, curiosamente, que se llama Esculapio y que llega a ser la representación de la serpiente. Ahí tienes a Esculapio, porque
Esculapio fue un semidios, según la mitología, hijo de Apolo y de una humana, y tenía características muy importantes, curativas. Él era, por así decir, el gran médico. Incluso dicen que era capaz de resucitar gente. Bueno, no voy a contarte la leyenda de Esculapio, pero el punto es que en una gran plaga, según la mitología, de Roma se pronunció la invitación para que Esculapio pudiera llegar a Roma a sanar de esta terrible plaga que estaban teniendo. Entonces se le mandó una invitación a Epidauro, por eso se llama la serpiente epidauriana. Epidauro era la región donde estaba el templo principal de Esculapio. Entonces la leyenda cuenta que Esculapio, convertido en una serpiente, entró al barco que lo iba a llevar hasta Roma, y llegando al Tíber, comenzó entonces, descendió y se permaneció allí, y por lo tanto se volvió el dios patrono, guardián de los romanos. Llegó entonces el dios, el hijo del fuego, el hijo del sol, Esculapio, en la forma de una serpiente. ¿Qué te parece? Y por eso vemos a Esculapio siempre con esta serpiente junto a él, que también la vemos como símbolo de la medicina, porque Satanás ha infiltrado las religiones antiguas, la ciencia, y crean o no las personas, está metido en todo. Esculapio, entonces, la serpiente epidauriana, llegó a Roma y se le representa siempre con estos rayos de sol saliendo de su cabeza, porque él era hijo del sol, y con la serpiente famosa, que no es otra cosa que Satanás, pero que en ese tiempo es la forma en que él se movía, cómo se desplazaba, y así iba curando a la gente. Mira qué casualidad, ¿no es cierto? Bueno, termino mostrándote esta imagen. Esculapio y Jesús en la Iglesia Católica Romana. No es casualidad que a Jesús bebé se le represente con mucha frecuencia con estos rayos saliendo de la cabeza. Y tal vez tú pienses que esto ha sido simplemente una coincidencia y que con esto se representa la santidad de Jesús, el hecho de que Él es Dios como un halo. Eso se representa con el halo, eso intentaron hacer los artistas antiguos. Pero estos rayos son otra cosa. Esto muestra sin duda que es una representación del sol. Este Jesús muy antiguo es el hijo del sol que se ha venido a encarnar. Es Tamuz. Y de esa manera se le pretendía decir a los antiguos adoradores paganos del Imperio Romano que no había ningún problema en adorar a este nuevo Dios, Jesús, porque no era un nuevo Dios, era el mismo de antes, Tamuz y todos los otros nombres que fue teniendo Esculapio, pero de otra forma. Entonces no hay problema. Y con el tiempo el paganismo fue cada vez más prohibido y se fueron olvidando. Pero en el fondo los paganos sabían a quién estaban adorando y no era a Jesús. En última instancia, María es la reina del cielo y Jesús no es otra cosa que Tamuz, el hijo del sol encarnado. Y ahí tienes otra vez esta representación del pequeño hijo del sol y María deificada, que no es otra forma que una representación de Semíramis. ¿Atroz? Claro que sí. Es una terrible perversión que entró y todavía permanece en las imágenes de la Iglesia Católica, y que la gente por ignorancia no tiene idea de qué esto se trata, y sigue adorando sin ninguna precaución y sin ningún conocimiento. Más no puedo decir por ahora, pues se me acabó el tiempo, pero vale la pena estudiar estas cosas, y que nunca entren ni estas idolatrías, ni estas perversiones en el verdadero cristianismo. Desde muy antiguo entonces vemos dos grandes estrategias del diablo. La primera, corromper o destruir, si fuera posible, la línea mesiánica. Por eso en la semana 70, la última semana de Israel, veremos una persecución directa, atroz, la más grande que se haya visto, por acabar con el pueblo de Dios, ya que no pudo acabar con la línea mesiánica, no pudo matar al Mesías y no ha podido
eliminar al pueblo de Dios, a los creyentes, bueno, va a intentar, aunque sea por dañar a Jesús, por dañar al Señor y dañar en fondo a toda la humanidad, a acabar con el resto de la simiente de la mujer, en este caso, el pueblo de Israel convertido hacia el final de la historia. Y en segundo lugar, busca adoración. Si no lo logra para sí en reemplazo del Mesías, por lo menos desviar la adoración humana, y esto lo ha hecho a través de promover la adoración al fuego y a la serpiente en sus muy diversas formas a través de la historia. Y en la Iglesia Católica Romana encontramos varias de estas mezclas que fueron absorbidas desde el muy temprano inicio de la Iglesia estatal, logrando así la más grande perversión del cristianismo, algo contra lo que tenemos que orar, cuidarnos, denunciar, pero al final de cuentas entender que es solo una estrategia satánica destinada al fracaso, pero que para nosotros es motivo de guerra espiritual. Espero te haya servido esta lección. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, donde retomamos el libro de Apocalipsis. Nos vemos.